Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Capítulo 10. Desapropiación y aniquilación espiritual. Desapropiación y aniquilación espiritual. Mi impresionante amigo Fray Juan, tan admirable y revestido por tu amado de luminosa grandeza. Debemos insistir y ahondar en este camino de la nada de la cruz. No es lenguaje sabroso ni pensamiento fácil para nuestros lectores. Mas en caridad debemos proclamar el único camino que lleva a la unión con Dios, de tal modo que aunque genere resistencia y rechazo, no quede duda alguna de cómo se ha de transitar por él. No solo de todo lo que es de parte de las criaturas se ha de ir el alma desembarazada, mas también de todo lo que es de parte de su espíritu ha de caminar desapropiada y aniquilada. Subida al Monte Carmelo, libro segundo, capítulo 7, numeral 4. En primer lugar, el término desapropiación, tan de la tradición mendicante, que también hemos tratado como deshacimiento o desapego, lo venimos conversando ampliamente. Pero el concepto aniquilación ciertamente debe resultar revulsivo y conmovedor. El alma debe ser aniquilada. ¿Qué significa tamaña afirmación que parece contradecir todo sentido común de fe? Sin embargo, ya desde los padres del desierto conocemos un tal concepto. Debemos usarlo con precisión, pues nos faltan personas que puedan entenderlo de un modo enfermizo. Lo que debe ser aniquilado es el Adán terrestre, por ponerlo en simbólica paulina. Hasta que el alma no alcance una madura y estable unión con su amado y Adán celeste Jesucristo, todavía persistirá en ella, liberada del pecado original, pero no de la concupiscencia, una búsqueda de sí misma que excluya a Dios. Debe terminar de morir a ese volverse sobre sí para endiosarse de algún o de otro modo. Hasta que no logre descentrarse, continuará impura, apropiada y posesiva. De alguna forma es aquello que dice Jesús: quien no renuncia a sí mismo no podrá venir detrás de mí.
El pecado original es una vuelta del hombre sobre sí mismo, rompiendo con Dios, creyendo falsamente por la tentación que podrá solo. Eso debe morir en todas sus raíces y sus consecuencias, para que sea posible la comunión, la absoluta referencia a Dios, una sana, total y sin reserva dependencia del Dios que nos ama, que nos ha creado y nos redime. Y lo novedoso es que debe desapropiarse espiritualmente también. ¿De qué se trata? Porque a veces cuando hablamos de desapropiaciones, deshacimientos, pensamos en bienes materiales de la vida o pensamos en otro tipo de actitudes, de vínculos afectivos que no nos hacen bien, que nos distorsionan la mirada de la vida. Queremos deshacernos de cosas, por así decirlo, ¿no? De bienes, pero de nosotros mismos. Todavía antes andan a cebar y vestir su naturaleza de consolaciones y sentimientos espirituales, que a desnudarla y negarla en eso y eso otro por Dios, que piensan que basta negarla en lo del mundo y no aniquilarla y purificarla en la propiedad espiritual. Propiedad espiritual. De donde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto sólido y perfecto, que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sin sabor, en trabajo, lo cual es la cruz pura espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo, huyen de ello como de la muerte, y solo andan a buscar dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios. Y esto no es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu, sino golosina de espíritu. Golosina de espíritu. Subida al monte Carmelo, libro 2, capítulo 7, numeral 5. Llamo la atención apenas leerlo en esos dos términos, propiedad espiritual y golosina de espíritu. Estimado Fray Juan, qué cansador es ver tanto hermano que no adelanta y avanza por no aceptar el camino ineludible de la cruz. Tienen experiencia espiritual, pero no pasan de sus inicios, no crecen. Porque como bien dices, buscan golosina espiritual. Y solo están dispuestos a aceptar del Señor el consuelo, lo sabroso y dulce, lo que les parece deleitable, cuanto les produzca satisfacción interior, lo extraordinario y milagroso. Y en los principios, para atraerlos, tú les hablas de este modo, para que te conozcan y se animen a arrimarse más a ti. Pero en cuanto les cambias tu lenguaje para niños que solo comen papilla por alimento sólido de adultos,
se espantan y huyen, o simplemente se disturban, confunden o entran en crisis. No acogerán la aridez y deshacimiento, ni la aspereza trabajosa de la prueba. No acogerá, Señor, tu cruz. A veces suelo decir con ejemplo muy simple que el abuelo va a visitar a su niño y siempre le lleva bombones. Pero un día el abuelo va sin bombones para ver cómo reacciona el nieto. Si se alegra por los bombones solamente, o si en el fondo, con bombones o sin ellos, se alegra por el abuelo. La propiedad espiritual a veces tiene que ver con esto, con aficionarnos a los gustos, a lo sabroso, a los deleites de la experiencia con Dios, por ejemplo, en la oración. Yo a veces he visto un montón de hermanos y hermanas que se aficionan a ciertas, por ejemplo, manifestaciones del Espíritu. Y si no las tienen, y si no les llegan, y si Dios no quiere expresarse en ese lenguaje de gracia, les parece que todo está mal, que algo les falta. Y buscan desesperadamente volver a tener esas manifestaciones. Y aunque uno les diga que eso es provisorio, que esas formas de comunicarse a Dios pasan, que pueden venir otras, que Dios es mucho más que esto que experimentan, no quieren. Quieren repetir esas mismas experiencias, esos mismos sentidos interiores o sensaciones interiores. Me pasa mucho contemplar esto en experiencias más de tipo carismático, ¿no? De manifestaciones en dones o en carismas puntuales. Y si Dios nos los da, parece que todo está mal, que hay crisis. Pero Dios es mucho más que esos dones y esos carismas. Se apropian de ellos y no se dan cuenta que no están en la cima. Creen estar en la cima y están apenas al comienzo de la subida del monte. Entonces Dios les da aridez, les da la prueba, los invita a purificarse, a desasirse. Y claro, no pueden tolerar la sequedad, la austeridad del desierto, la aridez de la pobreza. No comprenden ni quieren aceptar el lenguaje de la cruz, de la desnudez, de la purificación, de la purgación. No podrán seguir adelante. Ellos piensan que con una moderación voluntaria de los placeres del mundo basta. Y aunque materialmente parezcan pobres y sobrios, pueden acumular ávidamente propiedad espiritual y enriquecerse a sí mismos perdiéndote a ti. Porque en toda esa aventura de tener experiencias espirituales, las cuales además gustan de coleccionar y exhibir a los demás, por vanagloria, no se buscan sino solo a sí mismos. A veces pienso que
se ha sobrevalorado el testimonio, no el testimonio de la vida, sino ese género de locución llamado testimonio en el que alguien se para frente a otros y cuenta lo que Dios ha hecho en él o en ella. En un retiro, en una oración, en alguna experiencia puntual. No está mal, es agradecer a Dios, reconocer y discernir, alentar a otros, compartirnos las riquezas de las obras de Dios. Pero a veces se da como un exceso, ¿no? Y entonces hay gente que está siempre queriendo contar, casi es una exhibición de que lo he experimentado. Y uno empieza a preguntarte, ¿pero por qué tenés tanta necesidad de contar? ¿Porque querés decir las maravillas de Dios o porque querés mostrar? ¿Querés que todos vean lo que te ha dado Dios? Y que digan, mirá qué grande que es esta persona, este varón, esta mujer, mirá lo que Dios le ha dado, mirá la experiencia que ha tenido, y te pones en el centro para ser reconocido, aplaudido, admirado. Te buscas a vos mismo, tu propia gloria, no la del Señor. Por eso yo digo que muchas cosas deben quedar en la recámara nupcial. Que lo que pasa en el amor también hay que vivirlo con cierto secreto y cierto pudor, con mucha humildad. En el fondo, el testimonio que vale es una vida transformada. Que la vida transformada hable por sí misma. En lo cual espiritualmente se hacen enemigos de la cruz de Cristo. Porque el verdadero espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso. Y más se inclina al padecer que al consuelo. Y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle. Y a las sequedades y aflicciones que a las dulces comunicaciones. Sabiendo que esto es seguir a Cristo y negarse a sí mismo. Y eso otro, por ventura, buscarse a sí mismo en Dios, lo cual es harto contrario al amor. Porque buscarse así en Dios es buscar los regalos y recreaciones de Dios. Más buscar a Dios en sí es no solo querer carecer de eso y eso otro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo, y esto es amor de Dios. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 7, numeral 5. A veces quisiera decir a quienes acompaño de una sola vez: cuando le pides algo a Dios para ti, solo demuestras que te amas a ti mismo y que esperas que Dios te ame también. Incluso cuando lo alabas y bendices por el bien que te ha hecho, sigues afirmando lo mismo, que el centro de todo eres tú. Eres amado, pero amas. Eres amado, pero amas. Solo cuando recibes lo que Dios da, sobre todo cuando es prueba y desolación, cuando es árido desierto, cuando no tiene sabor ni rédito, cuando es poda y purificación, cuando te solicita entregarle tu vida, entonces podrás decir que le amas a Él. Por eso Cristo, que te ama tanto, para que crezcas y madures, no tardará demasiado en ofrecerte su cruz.
y de tu decisión se abrirá el camino o permanecerás dando infructuosas vueltas en el mismo lugar sin nunca adelantar en verdadero espíritu. Lenguaje duro para amantes maduros. Aunque nos cueste y no queramos admitirlo, muchas veces no pasamos del amor a nosotros mismos. Recibimos lo que Dios nos da y nos deleitamos en sus gracias gozosas, en sus experiencias que nos ofrece de amor, de caricia, de cercanía. Y lo alabamos, pero en el fondo somos amados y nos gusta ser amados. Pero la respuesta es amar a Dios. Como decimos, los amigos auténticos, verdaderos, no los conocemos en las buenas, sino en las malas. El que se queda con nosotros cuando somos pobres, cuando estamos sufriendo, cuando nos hemos caído, y sigue allí el amigo verdadero. El amor verdadero a Dios se muestra más en nuestra capacidad de permanecer junto a Él en las crisis, cuando hay tentaciones, cuando hay que abrazar la cruz, cuando hay que entregar la vida, cuando todo se vuelve desértico, desabrido, hasta sin gusto espiritual. Cuando no sacamos parece ningún rédito para nosotros mismos. ¿Podremos permanecer amándolo? Lenguaje de la cruz. Lenguaje de madurez. Como decía antes San Juan de la Cruz, nos gustan las golosinas espirituales. Pero golosina espiritual no es amor verdadero. Amor verdadero es cruz. Porque si el hombre se determina a sujetarse a llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para andar este camino, así desnudo de todo, sin querer nada. Empero si pretende tener algo, ahora de Dios, ahora de otra cosa, con propiedad alguna, no va desnudo, ni negado en todo. Y así ni cabrá ni podrá subir por esta senda angosta hacia arriba. Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 7, numeral 4. Y también quisiera decirles a muchas ovejas, como si hablara con chiquillos: oye, larga ya, suelta, basta de encapricharte y empecinarte. Corta ya de una vez con tus derechos y privilegios. Termina de exhibir cuanto has hecho y de reclamar para mantenerte en tu posición. Culmina de hacerle pagar el derecho de piso a los nuevos porque tú estás desde antes. Renuncia a ser un tapón que obstruye porque no admitirás que las cosas sigan adelante sin ti o de otro modo diferente al tuyo. No te cargues de tanto peso que te será imposible ascender. ¿Cómo habrá Dios en tu vida si estás apegado tanto a tu pretendido poderío y preeminencia?
desnúdate ya o morirás. Sí, hermano mío, desnúdate ya o morirás. El camino de la apropiación es muerte. Es el del Adán caído. El camino de la cruz, del despojo, de la desnudez, del deshacimiento, de la aniquilación interior, de la pobreza, de la entrega total, del abandono. Es vida. En Dios es vida. Y a veces uno observa que con tantas apropiaciones y tanto necesidad de conservar el lugar, la posición, el protagonismo, la centralidad, en cualquier circunstancia, nos detenemos. Ya no ascendemos. Hacemos culto de nosotros mismos. Inclusive hacemos culto de lo que Dios nos ha dado gratuitamente, que no merecemos, para mostrarnos como enjollados y bien vestidos y merecedores de quién sabe qué posición, qué reconocimiento, qué aplauso. Qué mezquinos. Qué mezquinos que somos cuando no merecemos y hemos recibido gratuitamente y lo exhibimos como si fuera nuestro. Qué pobreza o qué enfermedad de corazón. Y así quería yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos, aunque esto en su manera sea necesario a los principiantes, sino en una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 7, numeral 8. Pues nos vemos andar buscando en Él sus gustos y consolaciones, amándose mucho así, mas no sus amarguras y muertes, amándole mucho a Él. En los gustos, amándose a sí mismos. En lugar de las amarguras y en las muertes, amándole a Él. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 7, numeral 12. Hermanitos, no hay mucho más que agregar. No es este lenguaje fácil. Es duro este lenguaje, ¿quién podrá seguirte?, le decían los discípulos a Jesús. Desapropiación y aniquilación espiritual. Lenguaje de la cruz. Sabiduría secreta y escondida, pero imprescindible y necesaria. Único camino para ascender a la cumbre del monte
monte de la unión con Dios, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.